Hola, buenos días a todos los compañeros. Me llamo Fan, soy profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin. El presente trabajo se titula Utilidad del estudio fraseológico en el aula TL para sinohablantes. La didáctica de las unidades fraseológicas, o sea, la fraseodidáctica, siempre ha sido un tema interesante en el aula TL, no solo porque los alumnos tienen mucha curiosidad por las unidades fraseológicas, sino también porque es un trabajo relativamente difícil para los profesores, sobre todo en el aula TL para sinobrantes porque las dificultades son múltiples. En primer lugar, a diferencia de otros alumnos europeos, sobre todo los que son hablantes de lenguas románicas, no compartimos la misma cultura con los hispanohablantes. En segundo lugar, la irregularidad gramatical de las unidades fraseológicas causa muchos problemas en el entendimiento, en la lengua oral y en la escritura. Como indica Aquilar Ruiz, la mayoría de los estudios sobre la enseñanza de unidades fraseológicas en el aula TL se enfocan principalmente en estos tres aspectos: la metodología docente, qué tipo de unidades fraseológicas resultaría más conveniente enseñar y qué niveles serían los adecuados para ello, y ¿qué fraseología aprender en el aula TL, si la española peninsular o la hispanoamericana? Con el aumento de cantidad tanto de alumnos como de profesores chinos, la falta de competencia de la fraseología ha llamado la atención a muchos estudiosos y aparecen en estos últimos años varios trabajos sobre la fraseodidáctica para sinobrantes. Todos estos trabajos, tanto chinos como de otros países, se centran principalmente en el tema cultural y semántico pragmático. No obstante, según los fraseólogos, hay tres aspectos principales en el estudio fraseológico: la estructura interna, la función sintáctica y la semántica. Como hemos dicho, la irregularidad gramatical también debería ser un punto importante en la didáctica de las unidades fraseológicas. Muchas veces en la fraseodidáctica se destaca mucho el tema de relacionar las unidades de la lengua meta con la lengua materna. Por ejemplo, Deitrick cree que la referencia de la lengua materna puede facilitar la competencia receptiva y productiva. Y Wu también aplica esta estrategia en su estudio fraseodidáctico, intentando buscar locuciones equivalentes o semiequivalentes en el castellano y en el chino. Sin embargo, creemos que esta teoría está sobrevalorada porque, según mi propia experiencia, aunque acababa de aprender el uso correcto de una locución, lo que quedaba en mi mente muchas veces era el uso de su falso amigo en chino. A continuación, a través de unos experimentos que hemos efectuado con mis alumnos, vamos a comentar si hace falta la explicación gramatical en la fraseodidáctica, si está sobrevalorada la enseñanza de unidades fraseológicas con lengua materna y si los alumnos chinos pueden estudiar las unidades fraseológicas por su cuenta. Para llevar a cabo el presente trabajo, hemos elegido dos grupos de alumnos del tercer año de grado en Filología Hispánica de nuestra universidad. En el grupo A hay 22 alumnos y en el grupo B 19. Los alumnos tienen un nivel promedio de B2. Es decir, tienen suficiente nivel para entender los textos con la ayuda del diccionario y pueden hacer preguntas desde diferentes puntos de vista. Aún así, la fraseología es un tema muy difícil para ellos. Como muestra Wu en su trabajo, la mayoría de las locuciones son desconocidas e incluso para los alumnos chinos de máster en filología hispánica.
Entre diferentes tipos de unidades fraseológicas, seleccionamos las locuciones para este estudio, no solo porque forman la parte más importante de la fraseología, sino también por la anormalidad que presentan tanto a nivel semántico como a nivel gramatical. Desde mi tesis doctoral elegimos las locuciones que se usa actualmente de cada color y los textos que enseñamos son recogidos desde el CREA y el Corpus 21. Los términos cromáticos existen en la fraseología de estas dos lenguas. El sentido de algunas unidades coincide y el de otras no, así que son adecuadas para efectuar nuestro trabajo. Además, siempre hay alumnos que quieren saber el origen de las locuciones y mi estudio anterior me ayudará en este caso. En cuanto al método de estudio, en primer lugar, damos esta lista de locuciones sin explicación ni clasificación con función semántica al grupo A y que adivinen su significado en chino y que marquen si las había conocido. Después, damos a los alumnos el documento de textos que contienen estas locuciones. Pueden consultar diccionarios sin buscar las locuciones y luego volver a deducir su significado. Cuando terminan, les explicamos el significado de cada locución. Después que hagan frases con cada una de ellas y debajo de sus frases dejan sus preguntas, que puedan ser semánticas, gramaticales, sobre el origen, etc. Al grupo B le damos directamente este documento de textos sin marcar las locuciones. Los alumnos pueden utilizar el diccionario para consultar cualquier palabra o unidad, pero hay que marcar estas palabras o unidades en el documento. Cuando terminan, les decimos las locuciones que existen en cada texto y que deduzcan el significado de ellas. Luego les explicamos el valor semántico de las unidades y que hagan frases y dejen sus preguntas como hace el grupo A. Con los cuestionarios del grupo A vamos a estudiar en primer lugar si el contexto favorece la comprensión de las locuciones. En segundo lugar, vamos a analizar el efecto de la lengua materna en el estudio de las locuciones. Con los cuestionarios del grupo B, vamos a ver primero si son capaces de estudiar las unidades fraseológicas por su propia cuenta. Segundo, sin haber adivinado el significado de las locuciones, si les afecta todavía su lengua materna en su aprendizaje de la fraseología. Por último, vamos a analizar los errores que cometen al hacer las frases y agrupar las preguntas que hacen los dos grupos. A continuación, vamos a ver los resultados del grupo A. En primer lugar, comparando las columnas azules en los dos gráficos, se nota mucho que los textos favorecen en general de manera eficaz la comprensión de las locuciones. En segundo lugar, vamos a analizar algunos casos muy llamativos. En el primer gráfico, además de chiste verde, que he explicado una vez en clase, las locuciones más acertadas son ponerse negro a alguien y ponerse rojo a alguien. En el cuestionario, la mayoría de los alumnos que han acertado ponen Heilian, poner la cara negra, que es una frase hecha en chino que significa enfadarse, y Lianhong, enrojecer la cara, una palabra china con sentido de sentir vergüenza. En este mismo gráfico hay otras dos locuciones sin que nadie haya acertado. No distinguir lo blanco de lo negro y un cuento amarillo, pero son por diferentes razones. En el caso de la primera, casi todos los alumnos ponen locuciones chinas que significan no distinguir lo bueno de lo malo. Y en el caso de en cuanto amarillo, aunque había puesto el significado de la palabra en cuanto, los alumnos ponen su significado literal o directamente ponen no lo sé.
En el caso de verse las negras y pasar las negras, evidentemente por la rara estructura gramatical y la opacidad semántica, es muy casual acertar su significado. En cuanto a poner verde a alguien, menos el único que había visto la locución, la mayoría de los alumnos ponen poner gorro verde a alguien, que significa poner los cuernos a alguien sino. A través de dichos casos podemos observar que la lengua materna afecta mucho la comprensión de las locuciones españolas sin contexto, pero si les damos textos cambia mucho la situación. Vamos a ver primero el caso de ponerse negro a alguien y ponerse rojo a alguien. Con la ayuda de los textos y la coincidencia con las unidades equivalentes chinas, la mayoría de los alumnos aciertan su significado y entre los que no aciertan el sentido de ponerse rojo, casi todos ponen enfadarse por la ambigüedad que expresa el texto. En el caso de no distinguir lo blanco de lo negro y poner verde a alguien, aunque aumenta la cantidad de respuestas correctas, la mayoría siguen manteniendo lo que ha escrito, es decir, la influencia de los falsos amigos en chino se queda. Con el gráfico del grupo B, vamos a ver en primer lugar la capacidad de los alumnos de estudiar las unidades fraseológicas por su cuenta. Como podemos observar en el PowerPoint, menos quedarse en blanco, no hay ninguna locución que esté marcada por más de la mitad de los alumnos y según las columnas grises, no marcan las locuciones no porque las habían conocido, sino porque no las reconocen. Y en el caso de, por ejemplo, como un negro, pasar las negras y poner verde a alguien, aunque hay alumnos que marcan las locuciones y pueden utilizar el diccionario para consultarlas, el número de aciertos es menor que el marcado, es decir, les falta la capacidad de estudiar las locuciones por su propia cuenta. Si nos fijamos en las locuciones que hemos analizado con el resultado del grupo A, en el caso de ponerse negro a alguien y ponerse rojo a alguien, los alumnos del grupo B que aciertan también em, ponen también ponen las locuciones equivalentes chinas, mientras que en el caso de no distinguir lo blanco de lo negro y poner verde a alguien, la mayoría las confunden con sus falsos amigos, aunque las leen directamente en el contexto y tenía oportunidad de consultar diccionario. Por último, vamos a ver los errores y las preguntas que tienen los alumnos en todos los cuestionarios de los dos grupos, menos una frase que hace como trabajamos mucho y comemos como un negro. Todos los errores que aparecen en las unidades, en las frases son gramaticales. Son 64 frases con locuciones mal usadas. Por el límite de tiempo, solo vamos a comentar algunos ejemplos con errores que se repiten muchas veces. Como podéis ver en el PowerPoint, a través de estos ejemplos sacados de las frases que hacen los alumnos, podemos observar claramente que los problemas existen en la estructura de las locuciones y en su función sintáctica, aunque hemos ofrecido textos para que puedan imitar. Por ejemplo, en el caso de verse las negras y pasar las negras, los alumnos las usan mal porque no saben la categoría del las, si es artículo o pronombre. También porque no distinguen el sujeto de estas locuciones verbales. En el caso de en negro, los alumnos no saben si funciona como adverbio o adjetivo en una frase y si el negro es flexible en la locución. Y lo mismo ocurre con el uso de ponerse negro a alguien. Además,
Como podemos ver en el PowerPoint, la mayoría de las dudas de los alumnos son de gramática también, aunque hay muchos alumnos que hacen bien las frases imitando el uso en los textos, dejan preguntas sobre la estructura gramatical de las locuciones, cómo se usan en una oración, etc. Con todo lo que hemos comentado, podemos observar que, en primer lugar, hay que aprender las unidades fraseológicas en textos, que les facilitan a los alumnos la comprensión y ofrecen ejemplos para que los puedan imitar cuando las usan. En segundo lugar, no hay que sobrevalorar la estrategia de buscar locuciones equivalentes en la lengua meta y la materna, no solo porque muchas veces es difícil de encontrar, sino también porque los falsos amigos pueden causar una influencia negativa en el aprendizaje. En tercer lugar, es evidente que los alumnos chinos no tienen suficiente capacidad de estudiar las unidades fraseológicas por su propia cuenta. Por lo tanto, hay que aumentar el contenido sobre este tema en el aula. Por último, sí que existe una necesidad considerable de explicación gramatical en la enseñanza de fraseología en el aula TL, por lo menos para ignorantes. Aunque siempre se cree que el aprendizaje de la gramática es amarga, nadie puede evitar este paso si se quiere manejar bien una lengua extranjera. Bueno, ya está todo. Muchas gracias por su atención.